Hola, buenas tardes. Desde el Instituto de Industria les damos la bienvenida de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Les damos la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de conferencias sobre Industria 4.0. ¿Sí? Bueno, si hay alguno nuevo, por las dudas lo vuelvo a indicar. Van a hablar los expositores y al final van a poder hacer las preguntas. En realidad las preguntas las van a poder ir haciendo durante todo el ciclo, pero las respuestas van a ser al final. En la pantalla, digamos, en la parte inferior deberían tener un botón que diga Q&A o preguntas y respuestas, dependiendo si lo tienen configurado en inglés o en español. Así que por ese lugar es donde esperamos las preguntas. Sin más, bueno, los dejo con Esteban. Bienvenido, Esteban. Estás en mute. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, bienvenido a todos los expositores, bienvenidos a todos y todas las que están conectándose, que a poco se van incorporando en estos minutos. Antes de empezar a la exposición que nos toca hoy, que es de gemelos digitales, robótica y PLM, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nos queda, que ya quedan muy pocos días para cerrar este ciclo de conferencia, que realmente fue muy interesante, muy importante, como la participación que tuvimos en todo este tiempo. Para la semana que viene estamos hablando de Internet de las Cosas y realidad aumentada. Si bien hoy estamos hablando con Lucas sobre algunas, digamos, las cosas que se van a ir presentando, va a tocar, digamos, algunos de los temas, está bueno como ir adelantándose también, ¿sí? Entonces ya el 6 del 11 vamos a estar hablando de Internet de las Cosas y realidad aumentada. El 13 del 11 vamos a estar hablando de impresora 3D, realidad virtual y realidad representativa. Va a haber una exposición que también va a estar muy, muy interesante. Y la última charla de cierre es inteligencia artificial y simulación. Así que bueno, no se pierdan estas últimas charlas, lo último que tenemos que realmente son cosas que tienen de mucha aplicación dentro de la industria, y justamente dentro de la carrera de Ingeniería Industrial y dentro de la materia Sistemas, Informática Industrial, donde estamos a cargo con Gustavo, bueno, se ve de manera directa todas estas cuestiones, ¿sí? Bien, vamos a pasar, más o menos estamos en tiempo, pero vamos a pasar así, aprovechamos después el tema de preguntas, que hasta ahora siempre llegamos muy bien con los tiempos, pero bueno, yo creo que con esta presentación van a surgir muchas preguntas y está muy bueno que podamos hacérselas a aquellos que están trabajando en esto y que ya tienen mucha experiencia dentro de la aplicación de estas tecnologías. Bueno, en primer lugar, lo voy a presentar brevemente y él después va a dar su presentación. Es a Lucas De Seco, él es director de la empresa Descar Argentina, donde ofrece servicios en ingeniería de diseño para procesos para la fabricación. Además, acerca a la industria digital a través de la comercialización, soporte y entrenamiento del software en ingeniería. Y por otro lado, Luis Ignacio Kaplan, que es asesor técnico en Descar y ayuda también a las pymes para ser más productivo utilizando las soluciones del software PLM de Siemens. Así que le doy entonces la bienvenida y paso la palabra a Lucas y Luis para que se presenten y avanzar con la presentación. Estás Lucas, en fíjate que está. mute. Buenas tardes, sí, perdón. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, nos vamos a presentar, bueno, ya nos introdujeron, soy Lucas De Checo de Descar Argentina y Luis, que me acompaña también, estamos en la empresa. Trabajamos sobre todo para la industria, así que la idea es contarle un poco de nosotros. Luis. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder presentarnos y de hacer esta presentación ante ustedes. Les pido a los que puedan y tengan instalado un lector de QR, lo tengan a mano, porque va a haber muchos lectores a través de muchos códigos QR a través de toda la presentación que puede serles de utilidad, y igual esta presentación les va a llegar más adelante. Bueno, como dijeron en la presentación, la empresa se llama Descar Argentina, nació en el año 2000, fue fundada por Lucas De Checo, y nació como una oficina de diseño industrial y de diseño de ingeniería más enfocada a la parte de procesos.
desde el año 2007 que estamos certificados bajo la norma ISO 9001 en todo lo que es sistema de gestión de calidad, y ya vamos por nuestra 5ª recertificación de manera consecutiva. En el año 2012, y para satisfacer la necesidad de un cliente, le compramos a Siemens un sistema de simulación de robots, y se interesaron en nosotros para convertirnos en partner de ellos. Así que bueno, pedimos disculpas de antemano por ahí si todas las imágenes o hablamos de Siemens, pero es que estamos muy relacionados con ellos. Estas mismas herramientas que vamos a presentar hoy existen en otras marcas y seguramente pueden llegar a conocerlas. Pero bueno, como decía, en el año 2012 nace nuestra división de software de Descartes Argentina llamada DPLM, y bueno, y tenemos nuestra oficina central en la ciudad de Córdoba y una oficina comercial en la ciudad de Santiago de Chile. Nuestro equipo está compuesto por más de 24 personas que tienen una capacidad de 40.000 horas por año de ingeniería. En estos 20 años hemos terminado más de 200 proyectos y utilizamos 2.000 horas por año para entrenamientos. Un poco para contar lo que son los servicios de Descartes, como decíamos al principio, somos una oficina de diseño de ingeniería y estamos más orientados a la parte de procesos, a los diseños de layout, de logística, de herramientales y sobre todo a la simulación de procesos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y por el lado de lo que ofrecemos en DPLM, en esta unidad de negocios, en esta otra unidad de negocios, y en esta sociedad que tenemos con Siemens, nos encontramos con herramientas o con familias de productos que tal vez puedan conocer, como Solid Edge y NX, que son los CAD, CAM y CAE de Siemens, Tecnomatics, que es el suite de productos para la simulación de procesos, y Teamcenter, que es el PLM que tiene Siemens. Un poco para romper el hielo y entrar a la innovación, ¿qué nos puede enseñar la tortuga laúd o tortuga de cuero sobre innovación? Esta tortuga hace algo muy particular, o sea, cruza el Atlántico 2 veces, una para alimentarse y la otra para parir. ¿Y por qué hace esto que es totalmente riesgoso para su vida y que la puede conducir directamente a la extinción? Y nos preguntamos nuevamente, ¿por qué lo hace? Y es porque los pequeños cambios no se notan hasta que no lo son. Esta tortuga empezó cruzando un pequeño río y de a poquito se fue estirando su río y se convirtió en más grande, y nunca pudo notar ese cambio, nunca pudo notar que necesitaba realmente realizar un cambio. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la medida que a la tortuga le hace realmente cambiar ese comportamiento? ¿Cuál será ese gran cambio que active ese sentido de urgencia y de innovación? O sea, lo pensemos para nosotros. Si vemos que lo que estamos usando no da resultado, o hay algo que es mejor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Dónde está ese clic que nos hace realmente tomar ese cambio hacia la innovación? Y llevándolo ya más a lo que nos compete hoy, la digitalización está cambiando todo lo que nos rodea, y no abrazarse a la digitalización, no subirse al tren de la industria 4.0, puede ser lo que lleva a las empresas muchas veces a la extinción, como lo puede pasarle a la tortuga. Y tenemos que los sistemas de diseño tradicionales como eran antes, o sea, acá vemos una foto bastante antigua, pero antes se diseñaba de otra manera, con tablero y demás, en 2D únicamente, y hoy por suerte tenemos y podemos ver en la siguiente imagen cómo sería en 3D. No es esa la imagen, pero lo que vemos hoy es que todo cambió. Hoy tenemos diseño mucho más colaborativo, mucho más conectado. Hoy podemos estar haciendo diseño CAD desde Córdoba y la simulación se puede estar haciendo en India tranquilamente, y podemos estar trabajando como si estuviéramos trabajando en la misma oficina. Y eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿por qué decimos que la digitalización lo cambió todo? Porque cambiaron las herramientas. Hoy tenemos diseño en 3D, hoy tenemos simulación, como vemos en la foto. Podemos simular y predecir los resultados de nuestro producto. Tenemos impresión 3D, tenemos realidad aumentada y realidad virtual que nos pueden ayudar a ver cómo va quedando nuestro producto realmente antes de tenerlo hecho. También cambiaron las líneas de montaje. Hoy tenemos robots que pueden colaborar con nosotros, tenemos líneas de automatización inteligentes, tenemos la posibilidad de llevar desde el diseño hasta la planta de producción y entregarle el último diseño actualizado sin necesidad de llevar un plano papel a la planta para que el operario lo pueda utilizar.
También tenemos cómo cambió la puesta en marcha virtual de las empresas. Hoy podemos, que eso lo vamos a ver después, y es algo que lo que nosotros nos dedicamos actualmente y mucho y muy fuerte de Descartes, es hacer la puesta en marcha virtual de las fábricas y de las líneas de producción. O sea, lo que antes era costoso y cambiarlo mientras la línea estaba funcionando, hoy lo podemos hacer sin ni siquiera haber puesto un tornillo. Y también cambió la fabricación, porque como decíamos, hoy podemos ir digitalmente o podemos hacer todo un loop de mejora continua y toda la información tener en el mismo lugar, desde el diseño del producto hasta recabar los datos de los productos, de cómo se usan y de las máquinas que lo producen. Bueno, un poco la cadena de valor que nosotros trabajamos se llama en Siemens, si lo entendemos nosotros también así, lo que es la etapa de creación, es decir, cuando nosotros ideamos nuestro producto, cuando vamos a pensar qué es lo que queremos fabricar, la realización, que es cuando lo fabricamos, y la utilización, cuando ya el cliente final o el usuario ya está trabajando en el producto que adquirió. Entonces, en ese camino, digamos, tenemos distintas etapas, como la de diseño del producto, planificación de la producción, la ingeniería, o sea, hacer todas las máquinas, todo lo que hace falta para producir nuestro producto, producirlo en sí, y después, una vuelta que tiene el cliente, hicimos el delivery de lo que le ofrecimos y nuestro cliente compró, darle un servicio postventa, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan hoy las empresas, digamos, con todos estos cambios de la industria 4.0, digitalización, etcétera? Necesitamos velocidad, necesitamos reaccionar muy fuerte y muy rápido para entrar al mercado con productos que cumplan expectativas en muy corto tiempo. Necesitamos flexibilidad, ya no todo el mundo quiere un producto estándar, como fue Ford en su momento, que decía que cualquiera puede elegir el color del auto mientras sea negro. Hoy no funciona más eso así. Hoy tenemos la necesidad de que cada usuario necesita cosas diferentes y de alguna manera, si no se las damos nosotros como proveedores de ese producto, ese servicio, alguien se lo va a dar. Entonces necesitamos producciones muy flexibles de pequeñas series o grandes o con cambios de último momento con mucha velocidad. Necesitamos, con todo este problema de la flexibilidad, asegurar la calidad. No podemos entregar por ser flexibles mala calidad y tenemos que ser eficientes en esto porque si no, evidentemente no somos sustentables en el tiempo. Pero bueno, todo esto se puede con digitalización. Lo que también tenemos que tener en cuenta es la seguridad. Vamos a trabajar en un montón de redes, vamos a estar conectados a todos lados, con todo el mundo. Por eso necesitamos también una capa de seguridad en todo lo que hacemos para trabajar por cuestiones de confidencialidad, por cuestiones de productividad, etc. ¿Cuál es la idea de este ciclo de generación de valor? Digamos, que ese ciclo de generación de valor se dé lo más compacto posible, porque necesitamos velocidad, pero a la vez, como tenemos un montón de herramientas hoy con la industria 4.0 que nos van a traer datos de qué está pasando en la producción, qué está pasando con nuestro cliente cuando usa el producto, tener la posibilidad de que nos retorne ese dato para poder hacer nuestro upgrade de producto, nuestro nuevo producto con datos frescos de lo que la gente quiere o de la que producción necesita. Un poco este gráfico lo vamos a ver 2 o 3 veces acá en la presentación, es un poco el esquema que nosotros entendemos para utilizar lo que es los gemelos digitales. Primero tenemos a la izquierda este círculo verde donde vamos a generar un gemelo digital, o sea, por gemelo digital nosotros entendemos una copia de algo físico pero dentro de un entorno virtual. Ya vamos a ver varios ejemplos y lo podemos ir viendo. Entonces lo hemos separado en 2 tipos de gemelos. Uno que es el de producto, qué voy a fabricar, y el de producción, es decir, cómo lo voy a hacer. Entonces, producto virtual es un diseño de algo que va a tener una representación que puede ser en 3 dimensiones seguramente, donde vamos a entregar especificaciones a la producción virtual, ¿qué tengo que fabricar? Y la producción virtual va a hacer un gemelo digital de la planta donde esas especificaciones de qué fabricar van a tratar de ser solventadas. A la vez vamos a volver con... Tengo un poco de eco, ¿puede ser? Ahí está. Tengo también el gemelo digital, me va a devolver... A ver, perdón, por ahí, si Luis puede apagar ahí el Sí. micrófono, por ahí se va a escuchar mejor. Gracias.
Entonces tengo mi producción virtual, digamos que tiene las especificaciones del producto virtual de qué tengo que fabricar y se la devuelvo el feedback al producto, decir, bueno, podemos rediseñar esto que es difícil o caro o complejo de fabricar para hacer un loop de mejora entre producto virtual y producción virtual. Una vuelta que tengo ese loop solucionado y sabemos que lo que estamos haciendo está muy bien y cumple con todo lo que necesitamos, vamos a comisionar. No sé qué se llama comisionar, es entregar, digamos, todo el estudio de ingeniería de lo que vamos a fabricar a una producción real, ¿no? Podemos hacer también, ya vamos a ver, algunas partes del comisionamiento que sea virtualizado, ¿no? Después les explico, pero básicamente lo que vamos a hacer es completar y pasar a la planta real la producción que habíamos planificado de alguna manera virtualmente. Y de ahí vamos a validar que realmente esa producción que hicimos de manera virtual funcionó o no y qué podemos mejorar. Producción real fabrica nuestro producto virtual que ahora se convierte en real y vamos a entregar ese producto real al cliente que a la vez vamos a tener datos. Sé que una de las conferencias que viene es Internet de las Cosas, pero bueno, de última con encuestas, los productos hoy pueden devolvernos de alguna manera un feedback de cómo lo usa nuestro cliente, de qué manera, si le sirve, si no, si lo tira rápido. Bueno, todo ese dato va también a darnos un loop de reingreso a los datos del producto virtual, de producción real, para tener lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso, un círculo de mejora continua, donde en todos las facetas de la utilización de un gemelo digital, vamos a tener validaciones que nos van a permitir mejorar continuamente. Bueno, en ese camino tenemos muchas facetas. Primero lo que es diseño de producto y tenemos herramientas asociadas. Muchas ya las conocemos y no son propiedad de la industria 4.0. Por ejemplo, los diseños CAD no son de esta cuarta revolución, pero sí son un gemelo digital, ¿no? Y de ese gemelo digital podemos hacer el diseño de nuestro producto y de ahí podemos, por ejemplo, pasar a un CAM, a un CAE, que son herramientas que nos van a permitir estudiar de manera cómo puedo fabricar mi producto, pero sobre todo cómo lo puedo validar. El CAE, digamos, lo que es cálculo de elementos finitos. Tenemos muchas herramientas que son de gemelo digital, tampoco de esta industria 4.0, pero sí cumplen esta función de gemelo digital. Después vamos a ir hacia adentro para la planificación de la producción con herramientas que nos permiten, que también vamos a ver, son propias del PLM, de cómo planear mi fabricación, es decir, cómo voy a pensar ese producto dentro de una planta, cuáles son las necesidades que tengo, qué recursos tengo, cómo voy a organizar la producción, cuáles van a ser las operaciones que necesito para fabricarlo, etcétera, etcétera. Y después la generación de todos los equipos y su distribución en la planta para que sean eficientes, ¿no? Después vamos a la parte... Lo perdimos a Lucas. Sí, parece que lo perdimos. Se frizó. Espera que está ahí ajustando la computadora. Luis, vos estás también ahí. Bueno. Sí, estamos en la misma oficina, nada más que estamos separados. Yo lo veo de acá. Tengo que comentar, digamos, ustedes están ahí en Córdoba. Estamos en la ciudad de Córdoba, sí. Están en la ciudad de Córdoba, así que el acento un poco lo deschavó. Y están ahí en la misma oficina, es decir, que si vos estás conectado, él debiera también estar también en línea, porque la computadora está. Sí, está en la computadora, está en línea. Dame un segundo, ahí está reiniciando. Ahí se desconectó, se está reiniciando. Está reiniciando. Perfecto. Cosas que pasan en vivo. Sí. Te digo que hasta ahora es la primera vez, realmente tuvimos siempre muy buena conexión en todas las presentaciones. Hicimos una presentación de un expositor que estaba en Colombia y también anduvo muy bien. Otro expositor que estaba en Brasil. Pero ahí está nuevamente Lucas. A ver, tiene que habilitar el audio y bueno, va seguramente a presentar. Hola. Ahí estamos, ahí te escuchamos. Justo que estábamos enganchados ya con el gemelo digital, ya estábamos metidos. Bueno, perdón, la verdad no sé qué pasó, pero fui... Bueno, les decía, no sé dónde quedé, pero... Si querés, ahí nosotros no estamos viendo la presentación. Ah, no está viendo ¿sí? la presentación. Se había desconectado. Perdón.
Ahí me avisan si lo vuelven a ver. Ahí estamos. Justamente Bueno, estabas acá hablando en la parte de planificación de la producción y la perfecto. parte esta de layout, finalizando, digamos, la parte de Ujú. planificación de la producción. Bueno, entonces tenemos herramientas desde el PLM que nos permiten planificar cómo vamos a producir, qué necesito, qué herramientas voy a tener, pero también después planear de alguna manera cómo voy a necesitar esas herramientas dentro de la planta y simularlas de alguna manera. Después tengo lo que es la ingeniería de producción, que es decir, generar los programas de mi PLC o mis computadoras de línea, generar las secuencias que voy a necesitar en cada una de las máquinas o herramientas, generar los programas de código G para los centros de mecanizado y lo que hablábamos recién del comisionamiento virtual, es decir, todos estos software que van a estar involucrados en manejar de alguna manera mi planta, los puedo probar sobre una planta virtual sin molestar la planta real o adelantarme en tiempo mientras estoy fabricando todo lo que es el hardware de la planta real. Y después, y finalmente, cuando ya estoy produciendo, poder de una manera fácil, ágil, entregar toda la información a la planta del cómo fabricar, que es lo que llamamos nosotros instrucciones electrónicas de trabajo que se le presentan al operador y se van actualizando a medida que nuestro producto también evoluciona en nuestro proceso. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos de lo que es gemelo en digital de producto. Bueno, son las herramientas CAD y CAE principalmente. Nosotros hablamos acá de CAD, o sea, tenemos herramientas para diseño. Esto básicamente, el dibujito que ven ahí es de un cursito que dimos de un CAD hace un par de semanas. Eso va a estar disponible para ustedes también, ya se les vamos a dar la posibilidad de verlo. Pero bueno, el CAD creo que lo conocemos, no necesita tanta introducción, pero bueno, lo que generamos nosotros ahí es una herramienta que nos da la posibilidad de modelar en 3 dimensiones la base para todos los gemelos digitales de aquí en adelante. ¿Qué es importante de esto? Que después lo vamos a ver también con la herramienta PLM, es que yo ese gemelo digital lo tenga vivo y conectado a todas las herramientas que yo tenga. De nada o de poco me sirve tener un archivo CAD de mi diseño y por otro lado separado tener la planificación de ese CAD de cómo lo voy a fabricar ese producto. Si yo cambio el CAD porque la ingeniería de producto está evolucionando y no tengo una comunicación muy fluida con la parte de proceso, tengo choques o falta de información que hacen que todo se demore y que haya problemas de calidad y de todo lo que pueda generar ese tipo. Por eso nosotros después vamos a charlar bien de qué se trata las herramientas PLM. Después tenemos lo que es, sobre todo lo que es herramientas de CAE. Eso está evolucionando mucho y hay muchas herramientas nuevas en lo que es gemelos digital para lo que es simulación de productos. Tenemos las más tradicionales que son las cálculos estructurales, pero bueno, ahora yo les voy a mostrar un video donde se ve evoluciones bastante interesantes de lo que es la simulación. Acá lo que vamos a ver son simulaciones no tan tradicionales como la de elementos finitos para estructura. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es un ensayo combinado, donde tenemos estructuras, pero también tenemos, por ejemplo, en este caso, partículas o partes que van flotando en el agua, o tenemos movimiento de fluidos que no son del todo líquidos, del todo gaseosos, que también pueden tener partículas sólidas. Estas simulaciones son muy complejas, son multifísicas, o sea que yo puedo ver de alguna manera cómo interactúa lo térmico con lo estructural, con las presiones. Entonces se generan muchas cosas. Por ejemplo, esta es una característica que presenta, es que el mallado, para lo que es un poquito más técnico, para los que se dedican a esto, el mallado se autoadapta a la necesidad del cálculo. Después lo que tenemos distintos tipos de multifísico, como les explicaba recién. Acá tenemos un fluido que interactúa con una goma, pero que en algún momento esa goma llega a una superficie metálica, rígida. Entonces se puede estudiar cómo interactúan estas 3 cosas diferentes, un sólido, un elastómero y un líquido o un gas. Los ensayos térmicos han avanzado también muchísimo. Esto, por ejemplo, para lo que es turbinas. Cómo se distribuyen las temperaturas, cómo van variando de acuerdo a cada punto de la sección y cómo trabaja todo esto. Realmente han avanzado mucho. Por ejemplo, lo que veíamos al principio en el video, hay estudios de flama o de llama. Yo hago la combustión desde la química y simulo cómo va a ser esa llama de acuerdo a las boquillas donde está
saliendo la llama, cuáles son las mezclas, las proporciones. Es realmente muy, muy avanzado lo que se puede hacer hoy en lo que es ensayos CAE. Incluso también se podría mezclar lo que estamos haciendo como un gemelo digital con algunos sensores desde la realidad. Podemos tener modelos que son retroalimentados con datos reales, con un laboratorio, con algún ensayo en el campo, que tiene determinados sensores que pueden darnos datos que nos van afinando cada vez más nuestro ensayo virtual. Bueno. Otra cosa que están avanzando mucho en los CAD son los impactos de poder tener la posibilidad de imprimir en 3D. Es decir, hoy todos los diseñadores que estamos haciendo productos o herramientas o lo que haga falta diseñar de un CAD, estamos pensando siempre de alguna manera si lo puedo fabricar o no. Eso, la impresión 3D nos da muchas libertades y eso también ha llegado como herramientas a los CAD. O sea, hoy lo que podemos hacer es utilizar herramientas de ingeniería generativa. ¿Qué es lo que son estos? Yo genero un volumen rápido, donde puedo de alguna manera poner requerimientos de ese producto, de esa pieza. Por ejemplo, dónde la voy a apoyar, dónde voy a necesitar una resistencia a determinada carga, dónde voy a tener una presión, cosas que me definan de alguna manera y le den datos al sistema para que combinando ensayos CAE con generación de geometrías CAD, pueda ofrecerme de alguna manera alternativas o propuestas del sistema en automático de cómo debería ser esa pieza para cumplir con esos requerimientos. Eso solo se puede con impresión 3D, porque si no, son piezas casi infabricables por métodos tradicionales. Entonces, la impresión 3D nos abre este tipo de soluciones que también los gemelos digitales, desde el punto de vista de la generación de esa geometría, están respondiendo con herramientas nuevas. Bueno, y otra de las herramientas que estamos, que entiendo también va a ser motivo de otra charla, es lo que es la realidad virtual. Tanto los CAD como todas las herramientas de simulación que estamos nosotros charlando hoy, nos permite meternos de alguna manera virtual con la realidad virtual, con casco de realidad virtual, entrar hacia el entorno 3D del CAD o del simulador y poder ver qué es lo que estamos haciendo en primera persona. Nosotros acá tenemos un ejemplo. Este es un trabajo nuestro. Esto es una celda robotizada. No vamos a ver el robot porque estamos en una celda que está del lado del operador. El operador carga piezas. Es para una celda de soldadura de 4 robots que sueldan partes de un chasis de una de las camionetas que fabricamos acá en el país. Lo voy a dejar el video hablando solo porque es uno de los chicos que trabaja con nosotros que le explica en el video qué es lo que está viendo y por qué está trabajando en eso. Acá estamos observando la ergonomía del dispositivo para ver el acceso que tenemos a las bridas, el alcance en la carga de las piezas. Observando también que el operario tenga el espacio para poder llegar a esa posición. El lugar que quede para la carga de las piezas en un dispositivo. Vamos a ir analizando las diferentes zonas del dispositivo, alcances. Lucas. También cómo son las cosas. Lucas. Sí, sí. Para aprovechar un poco, porque sabés que no se está escuchando mucho el sonido de la explicación. Ajá. No sé si vos podrías subir ahí el sonido, la parte de multimedia. Al máximo. Está al máximo. Déjame ver por ahí en la presentación. No, está al máximo, che. ¿Está al máximo? Bueno. Hay una opción de compartir el video cuando lo pasás en Zoom. Sí, puede ser. Ahí comparto de vuelta. Vamos a probar de nuevo. A ver. Vamos a ver si mejoró. Acá estamos observando la ergonomía. Ahí se mejoró. Perfecto. Para ver el acceso que tenemos a las bridas, el alcance en la carga de las piezas. Observando también que el operario tenga el espacio para poder llegar hasta esa posición.
en el lugar que quede para la carga de las piezas en un dispositivo. Vamos a ir analizando en las diferentes zonas de este dispositivo, los alcances, y podemos analizar también cómo son las cosas en una escala real. Bueno, básicamente esto no es nada del otro mundo, digamos, es el diseño de un dispositivo que hacemos nosotros para fabricar, pero tenemos la posibilidad con estas herramientas CAD, con la que es la realidad virtual, y meternos, ver a las alturas, eso que flotaba ahí dando vuelta, era la mano, digamos, lo que pasa es que se ve el mando de la realidad virtual, entonces nosotros sabemos dónde está nuestra mano por eso, digamos, pero nos permitió internamente en nuestro servicio asegurar muchas cosas de, sobre todo de ergonomía, como decían ahí. Bueno, recién les mencionaba que las herramientas CAD de Siemens pueden ser accesibles para todos los que son estudiantes y profesores. Son de manera gratuita el software que CAD que Siemens pone a disposición de los estudiantes y de los profesores. Se llama Solid Edge. Es un CAD. La versión que se pone a disposición es una versión full. La única limitación que tiene es que no interactúan los archivos que se generen con esa versión con versiones comerciales, pero pueden usarlo para estudiar toda su carrera y para hacer todos sus trabajos directamente, y pueden buscarlo en ese código QR. Ese es el código, entiendo, para los alumnos. Pueden googlear los profesores o de ahí mismo buscar el acceso a profesores que aparte tienen acceso a una plataforma con información para poder dar cursos si quisieran hacerlo. Sumado a eso, nosotros hemos hecho hace un par de semanas un curso gratuito que hemos dejado en un campus. Ese campus también pueden acceder tranquilamente. Eso va a estar por un año disponible. Los videos de las clases son 5 clases, son introductorias, y hay material para que ustedes puedan utilizar ese CAD en lo que necesiten. Después, si quieren, les mandamos la presentación para que puedan buscar los links. Bueno, ahora vamos a lo que es el gemelo digital de producción. Hablábamos recién de alguna manera, cómo validar todo lo que hemos planificado, que lo vamos a ver al final, de cómo fabricar. Vamos a ver cómo simular en 3 ámbitos, en 3 niveles de detalle, vamos a decir así. Un primer nivel, que nosotros llamamos simulación de planta, donde vamos a ver el proceso general, de qué manera funciona. Y después vamos a bajar a un nivel de celda, donde ahí vamos a ver un poco el tema de robotización y cómo simulamos los robots y cómo podemos ver todo ese automatismo, donde ahí mismo también hacemos lo que hablamos al principio, que es el comisionamiento virtual. Vamos a comentarles un poco todo eso. La primera herramienta se llama Plant Simulation. Esa herramienta es una herramienta que nos permite simular procesos. Los procesos son abiertos, puede ser cualquier proceso. Vamos a hablar ahora de procesos industriales, pero por ejemplo la herramienta se usa para simular las salidas de emergencia de un aeropuerto, se usa para el movimiento de valijas, para movimientos logísticos de una región, de alguna empresa que hace logística. Se puede simular, por ejemplo, una esquina con mucho tránsito. O sea, hay muchas... La herramienta es muy versátil y nos permite de alguna manera generar un modelo, ¿tá?, donde tenemos entradas, tenemos procesos y tenemos salidas. Esos procesos pueden ser múltiples, puede haber decisiones adentro y puede haber un montón de factores estadísticos que hacen que esos procesos se comporten de determinada manera. Incluso la concatenación de distintos procesos hacen que los resultados sean muy diferentes, muy difícil de ver a simple vista. Entonces, por eso vamos a una herramienta de esta. ¿Qué nos da el sistema? Nos da reportes donde tenemos cuellos de botella, nos da reportes de balanceo de línea, es decir, si los tiempos ciclos de todos los procesos internos están balanceados y no hay uno que tenga que esperar al otro, o hay alguno bloqueado, o hay alguno que se quede sin entrada de lo que necesita para fabricar. Lo que estamos viendo es un video, ¿no?, que después lo vamos a ver también en realidad virtual y explicamos todo el proceso para que se ubiquen de qué se trata, pero es de una empresa que fabrica, Tesaroli, una empresa mendocina, que fabrica unos mandriles, son unas piezas cilíndricas que las pueden ver ahí, de diversa forma, y tiene una serie de válvulas. Esas válvulas lo que hacen es permitir en el fracking, en lo que es la explotación del petróleo
no convencional, la cantidad de agua que ingresa al pozo. Los que más o menos están en el tema saben que cuando se hace fracking, lo que se hace es ingresar agua con arena y algunos aditivos a la napa de la piedra madre de petróleo para que ese agua de alguna manera la aspiremos nuevamente y con los residuos de petróleo que recoge de la piedra poder separarla nuevamente. Bueno, estos mandriles son las piezas que entran al pozo y regulan la cantidad de agua que entra. Son muchos, estoy hablando de decenas por no decir cientos de variantes en diámetros, en largos, en caudales. Hay muchas variaciones en este proceso y un proceso muy combinado donde tenemos, por ejemplo, un robot que suelda y tenemos operadores que enderezan la pieza porque la cantidad de calor que le pone el robot a la soldadura, porque estas son piezas que trabajan a mucha presión, estamos hablando de 2.000 a 3.000 bares, o sea, son piezas muy complejas. Tenemos que enderezar eso porque la cantidad de soldadura y los espesores que manejamos generan tanto calor que la pieza se dobla. Entonces, esa variación de producto y ese mix de procesos que son muy diferentes hacía que valiera la pena estudiar de qué manera podemos mejorar un layout, ¿no?, que se había hecho a medida de que las necesidades de producción se dieron. O sea, acá hicimos un ensayo, hicimos el modelo digital y empezamos a modelar cada una de las operaciones y empezamos a ver qué tiempo simple tiene cada una, cuántos operadores hacían falta, si algún operador tenía mucha carga o poca carga, de qué manera nos movíamos por los pasillos. ¿Y qué pasó? En el medio que estábamos en este trabajo, lo voy a poner de vuelta, creo que terminó, vino la pandemia. Estábamos trabajando esto y tuvimos que irnos a trabajar a casa. ¿Qué ofrecimos al cliente en esta situación? Porque teníamos que volver a trabajar en algún momento. Bueno, ustedes ven unos círculos. Bueno, toda la simulación se mueve muy rápido. Lo que hace esta simulación es permitir simular días, meses y años en segundos. Por eso se ven que las personas como que se mueven muy eléctricas. Así es porque realmente está trabajando a altas velocidades de producción para tener resultados de grandes periodos de tiempo. Hicimos un ensayo de optimizar los caminos que hacían las personas en su trabajo con esos círculos rojos que nos indican el distanciamiento social. Como tiene la posibilidad el software de ver cuál es el camino que hace cada operador, podíamos hacer el análisis de cuando esos círculos rojos se intersectaban, analizar cuántas veces al día y cuánto tiempo estaban intersectados para ver si teníamos que modificar esos caminos y evitar que las personas se crucen mucho tiempo para evitar el contagio si alguno estaba con el COVID. Entonces esto fue un plus que le dijimos al cliente: mira, hicimos este análisis y podríamos modificar tu planta para que vos puedas tener un protocolo más seguro. Ahora vamos a pasar a la misma simulación donde de vuelta en primera persona, porque esto está grabado por una persona nuestra, uno de los chicos que trabaja acá, que va a contar todo el proceso y cómo está ordenado. Pero él está viéndolo en realidad como si estuviera parado ahí, está viéndolo con un casco de realidad virtual, nosotros estamos viendo el video de lo que él veía. Eso en algún momentito él empieza a hablar. Bueno, ahí va. Esta es la zona de ingreso de los mandriles. La zona de la celda de soldadura. La zona de marcado. La marcadora. Esta sería la zona donde se marca. Los bolsillos están acá para llevar y cargar en el dispositivo. Después con el airflow se busca el airflow y se puede retirar la bancada para llevar a la zona de soldadura el robot. Ese panel es la celda para corte, soldadura del interior. La celda con las máquinas. Este es el stock a la salida del amolado y la soldadura raíz.
De acá se pasa al calentamiento. De la zona de calentamiento tenemos el enderezado con la prensa, el stock para los mandriles de acero inoxidable que salen derecho de la soldadura y no se calientan para enderezar. Esta es la zona de enfriado, control en frío, y se pasa al stock, que es este, para llevar después a la celda de amolado. Esta es la celda de amolado en el interior. A la salida de la celda de amolado se deja el mandril en este stock. De este stock se lleva a la zona de carga del torno. Acá se hace la inspección y esta es la carga del torno. Esta es la zona de ingreso al torno con los tapones para la rosca. Acá está toda la operación del torno, la mesa. Este sería el dispositivo para el control de la mini cámara, la limpieza. La mini cámara, acá está el boroscopio no conforme, la salida, y después pasamos a la zona de prueba hidráulica, torque, colocación de niple, y allá está la zona de prueba hidráulica. Esta es la zona de desagote para la prueba hidráulica. Acá están las torqueadoras. Este es el espacio de las torqueadoras. Pasamos a la zona de drift, con la posibilidad de ingresar por las dos puntas del mandril. Esta es la zona de limpieza. Luego de la zona de limpieza está la zona de pintura. Esta es la celda de pintura. Todo el espacio disponible para trasladarse en la zona. Allá hay un stock de no conforme. Este es el stock de inspección final de la pintura. Y acá está el embalaje donde se toma el mandril y se lo pasa a la zona del frente. Y allá están todos los mandriles empaquetados. Vamos a ver. Desde arriba. Esta es la zona de pintura, limpieza, drift, zona de prueba hidráulica, zona de torno. Acá tenemos allá está el amolado, el enderezado. Esta es la parte de la cabina de preparación de soldadura de raíz y toda la zona de ingreso. Bueno, solo para seguir, era un poquito largo, pero me parece que valía la pena. De este trabajo, nosotros hoy estamos con una continuación de ese proyecto, mejorando los 3 cuellos de botella que se encontraron, que era la zona de soldadura, la zona del torno y la zona de pintura. Estamos haciendo herramientas para que permita bajar los tiempos de esas operaciones. Otro nivel de simulación que ya es un poco más en detalle y va un poco más a lo mecánico y no a lo del proceso, así de cuello de botella, o sea, sino ya vamos a entrar un poco en la simulación del proceso de una celda o de un puesto de trabajo, donde hay mucho foco, y vamos a charlar ahora un poco de lo que es la robótica, ¿no? O sea, el gemelo digital que estamos hablando ahora, que se llama una herramienta de Siemens, se llama Process Simulate, hay otras de otras marcas, donde nosotros podemos generar una celda que puede ser con un robot o no. En principio esto nació desde la robótica, o sea, la necesidad de programar y simular un robot para validar que el tipo de robot, la alcance del robot, las cargas de masa que puede manejar el robot, si la acción que tiene que hacer el robot es
adecuada, digamos, para con la herramienta que va a trabajar, si choca, si no choca, cómo coordinar 2 o 3 robots entre sí. Bueno, toda esa necesidad generó que Siemens en su momento generara una herramienta que se llamaba RoadCAD, que en un momento Luis comentó que fue la que nosotros compramos para usar en el año 2012, ahí entramos en contacto con Siemens. Esa herramienta de RoadCAD, que era solo para robótica, evolucionó lo que se llama Process Simulator. ¿Por qué? Porque la misma lógica que estamos para un robot, la podemos usar para máquinas, la podemos usar también para personas. Lo que tiene hoy Process Simulator es robots que generalmente son de 6 ejes, pero también podemos tener un robot de 65 ejes, que es una persona. Entonces, podemos hacer simulaciones también de ergonomía y ver de qué manera las personas pueden interactuar con las máquinas y lo que tienen que trabajar. A la vez, este sistema, una vuelta que la simulación ya está terminada, está hecha, podemos degenerar los códigos, que no son código G como en el CAM, son códigos de robot, digamos, cada marca tiene su código, y entregarle al robot el código que se genera en este simulador, y el robot real va a reproducir exactamente lo que hacía en el robot virtual. Y al final, digamos, lo que es la puesta en marcha virtual, lo que podemos hacer es conectar nuestro PLC o nuestra computadora en línea, que va a generar toda la coordinación de las señales y los actuadores de la celda, conectar el PLC real para que el programa que están haciendo los automatistas de esa celda pueda probarse antes de tener la celda construida, o antes de modificar la celda que ya tengo construida pero quiero cambiar. Entonces metemos todo lo que es la parte de ingeniería, inclusive la validación de lo que se está haciendo de la ingeniería de producción, dentro de un gemelo digital. Acá tenemos un ejemplo nuestro. Esto es una celda robotizada bastante particular. Acá estamos viendo lo que es la simulación, después tenemos el video de la celda real. Esto es una empresa que se llama Vulcano, que está en Santa Fe, en Las Rosas. Ellos fabrican semirremolques y camiones tolva, o sea, semirremolques para llevar granos, que en este caso ellos necesitaban automatizar de alguna manera muchas horas de soldadura, porque llevan muchos cordones de soldadura. Entonces se generó esta celda, que nosotros hicimos la ingeniería, y la construye, bueno, nuestro cliente real es Prodismo, una empresa que genera, que provee a toda la industria de maquinaria, sobre todo robotizada y para soldadura. Entonces ellos construyeron esta celda y el cliente hoy ya la tiene produciendo en su planta. ¿Qué particularidad tiene esta celda? Que todos los procesos anteriores al robot son manuales. Tenemos corte plasma, corte láser para lo que es chapa, tenemos plegados de chapa, y son todas operaciones cuasi manuales, vamos a decir así, sobre todo las de plegado. Entonces, ¿qué pasaba con robots antes de la industria 4.0, por decirlo así? Eran robots que seguían un código. Si la pieza que yo le colocaba enfrente no eran siempre iguales, el robot seguía respetando su código. Probablemente si teníamos alguna diferencia en los plegados o en la posición de las piezas, el robot no compensara esa diferencia. Entonces, este robot particularmente tiene una cámara, que se dice cámara, pero en realidad es un escáner láser, que lo que hace es tomar un patrón en el momento de la programación, que de hecho lo hicimos de manera virtual. Nosotros le entregamos a esa cámara el patrón de lo que debería escanear en su momento con el modelo perfecto que tenemos nosotros en el gemelo digital, y lo que va a hacer después el robot antes de soldar es comparar ese escaneo que tiene patronizado en su memoria con la realidad. Entonces, si hay una pieza que está un poco corrida, lo que hace es el escáner detectar ese punto que se corrió, de donde tiene que apuntar con el alambre para soldar, y corregir esa trayectoria para compensar las diferencias que se puedan dar en los procesos anteriores. Eso hoy en la industria, que necesitamos que sea más flexible, que probablemente combinemos procesos manuales con automáticos, o que hoy haga el robot estas piezas, pero mañana le cambiamos los dispositivos y haga otra, es muy necesario. Otra cosa que conseguimos con el gemelo digital de la parte de robótica es programar el robot en esa flexibilización de piezas, es decir, si hoy hago una pieza, mañana hago otra, voy armando lotes de distintas piezas.
es poder programar el robot de manera offline. Si yo tuviera que programar cada pieza que voy a trabajar, de manera online, creo que se llama, es moviendo el robot real, lo que hago es quitarle tiempo de producción a la planta. Entonces, las herramientas de gemelo digital y la de simulación de robótica o programación offline, que se llama, nos permiten tener gente en la oficina de ingeniería programando el robot mientras el robot está ejecutando la soldadura de todo el lote anterior. Bueno, lo dejo con el video de la celda real, ya terminada. Como les decía, el fabricante de la celda fue Prodismo y ellos nos facilitaron el video de la celda terminada. Prodismo, Argentina. Prodismo, Argentina. Bueno, y bueno, ya yendo a otro aspecto más de lo que son los gemelos digitales, nos quedan los CAM. Los CAM también no son de la industria 4.0, pero han recibido desde la industria 4.0 un requerimiento nuevo, que es ya no sacar lo que sobra en un material para tejer la pieza a la vista, sino que ahora podemos, de alguna manera, hacer operaciones que agregan material donde no le existe, como es la impresión 3D, o en este caso lo que es un poco más específico, lo que es la tecnología aditiva. Incluso lo tenemos como combinación.
Podemos tener una máquina híbrida donde tenemos tecnología aditiva, que agregamos material, pero después podemos también cambiar la herramienta y quitar el material sobrante de ese agregado. De hecho, esto existe allá en Argentina. Hoy estamos trabajando con CONAE. CONAE acá en Córdoba tiene una máquina marca Okuma, que es de tecnología híbrida, y estamos trabajando nosotros en un proceso licitatorio para poder facilitarles el CAM, que tiene esa tecnología de combinar ambas cosas. Yo tengo también un video acá para mostrarles un poco de qué se trata. Bueno, un poco ya saliendo de lo que es gemelo digital de producción, lo que buscamos es tener una producción de acuerdo a lo que planificamos y de acuerdo a lo que simulamos. Entonces entregamos este comisionamiento todo. ¿Qué importa de todo esto? Que podamos tener una retroalimentación de qué es lo que pasó, cómo fue nuestra producción y de qué manera yo puedo gestionar todo lo que tenga que cambiar y mejorar en esto. Lo mismo cuando entregamos el producto final. O sea, cuando el producto final va al cliente y el cliente lo utiliza, tener la retroalimentación, como hablamos al principio, decir, bueno, ¿qué anduvo bien, qué anduvo mal? ¿Para qué? Para no cometer errores de vuelta y entrar en un círculo de calidad, de mejora continua. Entonces, esto que veíamos al principio, que yo se lo explicaba más o menos de cuál era la vuelta que queríamos tener, suelto no funciona del todo bien. Puedo tener mi producto virtual, puedo tener mi producción virtual, puedo tener toda la información que me genera la producción real y toda la información que me trae el cliente en el campo cuando lo uso. Ahora, manejar toda esa información para que todo el mundo esté enterado, para que todos los cambios se conduzcan, para que todo esté relacionado, es muy difícil hacerlo a mano, vamos a decirlo así. Necesitamos de algo que nos ayude. Y ahí es cuando entra el tema, uno de los temas que teníamos para hoy, que es el PLM. El PLM es esa herramienta que nos permite consolidar todos los datos que vamos generando y que estén todos en la misma base de datos y que de alguna manera el sistema me conduzca a aplicar todos los cambios que tengo que aplicar, tener la información que necesito, cuando la necesito y que sea la correcta. Bueno, Luis va a salir un ratito hablando que yo tengo que tomar un poco de agua. Micrófono, Luis. No. No. Está con algún problema de micrófono. A ver ahora. Ahí está. Ahí se escucha. Ahí está. Bueno, un poco como decíamos al principio, y son tendencias que están afectando a todas las empresas, digamos, que hoy desarrollan productos, es que los productos se han vuelto más complejos porque hoy tienen más partes eléctricas, mecánicas, combinan software. Y además está el tema de la globalización. Hoy ya no competimos con una empresa que está en la misma ciudad o provincia o país, ya competimos con el mundo. Y también esto afecta
a las regulaciones que ponen gobiernos propios y de otros países. También las cadenas de suministro se han vuelto más complejas, y también tenemos que los clientes nos demandan productos que cada vez son más personalizados y que obviamente tienen que llegar con una mayor calidad, y también que lleguen mucho más rápido al mercado. Y una de las preguntas que generalmente tendrían que hacerse las preguntas es cómo los software que utilizan hoy los están ayudando. Porque no se puede hoy impulsar la innovación y llevar mejores productos y más rápido al mercado utilizando software independiente. Esto que decía Lucas, si todo está por separado no nos sirve. Sino que lo que se tiene que tomar es un enfoque multidisciplinario para lo que es el desarrollo de los productos. Y uno de los pilares fundamentales que están para abordar todos estos desafíos es la utilización de un sistema PLM, que es lo que venimos hablando, pero no dijimos qué significa. La palabra PLM significa gestión del ciclo de vida del producto. Y en el caso de Siemens se llama Teamcenter, hay otros de otros fabricantes, pero hoy vamos a tratar de hablar lo más general posible de PLM. ¿Pero de qué se trata la adopción de un PLM? Se trata un poco del tiempo, porque ¿cuánto tiempo dedican los equipos de ingeniería a buscar un diseño o un ensamblaje adecuado? ¿Cuándo saben qué es el último que se hizo? ¿Saben si hay otro archivo almacenado en una computadora o en la de otra persona? Muchas veces nos ha pasado de clientes que nos dicen, tomando un café nos dimos cuenta que le habíamos enviado el diseño equivocado a fábrica. Entonces muchas veces rastrear los datos de diseño que sean los más actualizados suele ser una pérdida de tiempo y que nos puede demandar hasta un día completo de trabajo por semana por cada diseñador. Hay una encuesta que justamente dice esto, que entre las empresas que no adoptan sistema PLM gastan entre un 20 y un 25% del tiempo en gestión de datos que no son productivas. Y justamente el PLM se trata de eso, de recuperar este tiempo. Y es posible que muchas empresas estén utilizando archivos y escritorios locales para administrar los datos CAD, es posible que estos datos de CAD estén en un formato nativo y que solamente lo sepa usar una sola persona, y cuando haya personas que necesiten acceder a esos datos no sepan cómo. Y una de las grandes capacidades que tienen los PLM es de ser multicad, por ejemplo, o de darle permiso a distintas personas para que puedan ingresar a tener por lo menos una versión de lo que hizo el diseñador. Por ahí si vemos la diferencia entre los que utilizan un sistema PLM y las que no, lo que podemos ver es que las que lo utilizan aumentan la reutilización de los diseños, que reducen el tiempo de desarrollo, y que reducen tareas que no agregan valor a los ingenieros. Y además podemos compartir, como decía, fácilmente datos de diseños que son valiosos para personas que no son ingenieros. Por ejemplo, hay empresas que utilizan estos datos para crear folletos, manuales, etc. Lo que vemos es que los PLM en los últimos años han cambiado muchísimo y que ya van mucho más allá de la gestión de los diseños CAD, sino que están mucho más integrados y son mucho más interoperativos. Pues lo que vemos es que el sistema PLM se pone en el centro del negocio y hace este hilo digital que ayuda a todas las personas de las compañías a entender qué es lo que pasa dentro de la compañía, o sea, a entender cómo se mueve cada bit de información desde el concepto hasta el fin de la vida útil del producto. Otra de las capacidades que tienen los PLM es que ayudan mucho a reducir este tema de la búsqueda, que decíamos, de la búsqueda de información, ya que permite que la búsqueda sea mucho más intuitiva para encontrar lo que necesitamos. Cada pieza o archivo puede tener atributos y es mucho más fácil buscarlo por ahí. Además, como decíamos, esto ya no es archivos como se usan normalmente en Windows, en una computadora, sino que ya pasan a ser ítems dentro de una base de datos y cada ítem tiene un atributo. Entonces es mucho más fácil hacer esa búsqueda, es mucho más intuitiva y la podemos encontrar de muchísimas formas. También lo que podemos ver del PLM, como decíamos, está mucho más integrado. Hoy encontramos que podemos tener en la misma plataforma diseños mecánicos, electrónicos, software, y de esta manera, como decía Lucas en un momento, entregarle a la persona correcta el archivo adecuado en el momento indicado para que lo pueda utilizar y tomar mejores decisiones y acelerar los procesos de innovación. Y sobre todo tener una muy buena gestión de lo que es la BOM. La BOM es Bill of Materials en inglés o lista de materiales. También lo que vemos que ayuda el PLM es justamente, porque una cosa es la parte de diseño y otra cosa es ya llegar a la parte de producción. Y necesitamos tener una única información que nos garantice que estamos cumpliendo con todas las normas de diseño, acelerar los desarrollos, tener una colaboración entre todas las áreas de la empresa.
entre la ingeniería de producto, ingeniería de producción, la fábrica precisamente, y también la administración. Y ahora lo que vamos a ver es justamente por ahí es una visión particular nuestra del PLM, que es un módulo de manufactura que viene con nuestro PLM, pero que es muy interesante y que justamente es esta posibilidad de construir mejores relaciones entre la ingeniería de producto, la ingeniería de producción y la fabricación. Y para hacer esto, lo que nos permite hacer este PLM, el Teamcenter, es hacer diferentes estructuras o listados, listado de materiales o estructuras. Y el primero es la de BOM o BOM de ingeniería, que es una lista que agrupa conjuntos y subconjuntos en base al criterio del diseñador. Por ejemplo, la funcionalidad del producto que queremos fabricar. Pero, ¿qué pasa? La EBOM no siempre nos va a representar de manera fiel cómo vamos a fabricar nuestro producto, ni qué otros materiales necesitamos para llegar a producir el producto final. Lucas nos va a explicar cómo se puede... Por ejemplo. Sí, perdón. Sí, por ejemplo, digamos, un requerimiento, estamos viendo una tolva, ¿no? Una tolva para llevar grano del campo a algún otro lado. Entonces, uno de los requerimientos es llevar el grano. Entonces tenemos que de alguna manera movernos por la ruta. Es natural que el diseñador de producto haga un subgrupo en su diseño donde diga que es el subgrupo de tren de rueda, donde él va a alojar todas las piezas y subconjuntos que van a hacer que esto funcione sobre la ruta. Entonces podemos hacer el subgrupo de tren de ruedas, donde va a estar el eje, va a estar el sistema de amortiguación, vamos a tener una masa, vamos a tener rodamiento, masa, cubierta, llanta, etc. Entonces eso está perfecto desde el punto de vista del diseño, porque ahí el diseñador de producto está validando que el requisito que le llegó de que la tolva se mueva por la ruta los tiene coordinado y controlado de esa manera. Ahora, cuando yo tenga que fabricar eso, empiezo a desglosar las piezas que tengo ahí. Tengo un eje que probablemente fabrique con su masa, pero tengo un rodamiento que compro. No lo voy a fabricar, es un estándar. Tengo una masa que capaz que la pueda fabricar o se la puedo comprar a la fábrica que tengo en mi ciudad. La cubierta es de goma. Entonces empiezo a ver inconsistencias en ese grupo que son bien lógicas para el diseño de producto, pero ya cuando tengo que pensar en cómo fabricarlo no me está sirviendo del todo. Incluso no tengo todos los materiales que yo necesito para fabricar. El rodamiento necesita grasa, entonces necesito de alguna manera agregar ese listado, porque si yo pienso mi proceso desde que sin el ítem grasa no voy a tener una gestión de la compra de la grasa, no voy a tener un lugar en el almacén para tener la grasa, no tengo la provisión ni el proveedor que me traiga la grasa en tiempo cuando la tengo que poner, ni voy a pensar en ese proceso de poner la grasa que me lleva tiempo. Tampoco tengo, por ejemplo, la pintura. Y puede haber, por ejemplo, cosas que yo fundo y necesito fabricar nollo. Si bien el nollo no es una pieza que termina en la tolva, sí es una parte que tengo que fabricar cada vez que hago una de las piezas que voy a fundir. Entonces, tengo que planificar de alguna manera esos nollos. También tengo que pensar en qué materia prima voy a utilizar. Bueno, todo eso que está, que es una necesidad del proceso interno puertas adentro de la fábrica, y no lo es puertas afuera porque el cliente quiere que esto ruede por la ruta y nada más, necesito de alguna forma poder tener un listado completo para fabricar. En ese sentido, lo que hace el PLM nos permite generar multisestructuras. Yo voy a tener un EBOM que está bien que la tenga y que el diseñador de producto tiene la libertad de usar y hacer lo que le haga falta para cumplir con ese gemelo digital de producto, simularlo y validarlo. Pero cuando me lo entrega a mí, que soy el procesista, tengo la libertad de hacer y modificar una segunda lista. Le vamos a llamar la M. Tenemos la E de ingeniería y la M de manufactura. Yo puedo recomponer toda ese MEBOM en las partes que quiero, entonces puedo poner todas las piezas que van soldadas juntas, puedo poner todas las piezas que van plegadas juntas, puedo poner todos los materiales que me faltan, como la grasa, como la pintura, como los nollos, como todo lo que me hacía falta que no me puso el diseñador de producto. Esto no es necesario ser una gran empresa. Yo puedo ser una pequeña empresa el diseñador de producto y también puedo ser el diseñador de proceso, pero me da la libertad de ponerme el sombrero de diseñador de producto y olvidarme de cómo estructurar
las cosas para producción, sino que me concentro en tener un buen producto que cumpla todos mis requisitos. Cuando yo mismo voy a pensar a lo mejor cómo fabrico, me saco el sombrero de diseñador de producto y me pongo el de diseñador de procesos y puedo mantener ese link entre las dos listas y que cualquiera de las dos que cambien me van a dar un impacto de qué tengo que modificar en la otra. Si querés seguir, Luis. Dale, ¿se me escucha? Sí. Bueno, como decía Lucas, ya tengo los datos que me aporta el MBOM, pero me falta saber en qué lugar de la planta lo voy a producir, qué recursos necesito, con qué máquinas o equipos cuento para hacerlo, y esta información la vamos a encontrar en la BOE o Bill of Equipment, listado de equipamiento, que la podemos administrar desde el mismo PLM o también apoyado con el gemelo digital de producción que estuvimos viendo anteriormente. Pero aún nos resta definir las operaciones y para eso el PLM, el Teamcenter, nos permite realizar una nueva estructura llamada BOP o Bill of Process, listado de procesos, que ya es un listado que lo que va a reflejar ya no es materiales, sino procesos, de lo que tengo que hacer para fabricar mi producto, con qué tiempo, cuáles son las etapas de fabricación, qué elemento necesito, etc. Entonces, con esta forma de trabajo, lo que ya vamos a gestionar es todo en un mismo entorno. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer y con qué recursos? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y la BOP es tan pero tan rica en información que la puedo organizar en una pantalla mediante las EWI, lo que vimos anteriormente, las Electronic Work Instructions, y poner el 2D o 3D de lo que tengo que fabricar, un listado de las herramientas que necesito para fabricar, qué elementos de seguridad necesito antes de entrar al puesto de trabajo, el 1 por 1 de las actividades y en qué tiempo. Y este método tiene una automatización tan alta que cada vez que hay un cambio en la EBOM, MBOM, BOP, tiene impacto, ya que es un sistema que está totalmente conectado con un diagrama de información, con flujo de aprobaciones, y que trabajando de esta forma solamente va a hacer llegar la información correcta a la persona adecuada y en el momento que lo necesita. Solo para poner un poco en contexto y lo que veníamos hablando antes del gemelo digital. Nosotros vemos acá, se ve el mouse, EBOM. EBOM es el gemelo digital de producto. De la EBOM nosotros salimos con el CAD, pero podemos ir al CAE para simular todo lo que nos haga falta y nos valide que esta EBOM y todas sus características geométricas, de estructura, todo esté funcionando. Cuando voy a hacer una simulación de planta, ¿dónde la hago? La hago en la BOE. ¿Cómo funciona mi planta? ¿Cómo funcionan mis procesos? Están basados en todos mis equipos y cómo organizo el layout de esto, que también es información que entra y sale al gemelo digital. Y después, ¿cómo voy a simular mi proceso? Cuando tengo un robot, cuando tengo ergonomía, cuando tengo todo lo que hablamos en Process Simulate, sale de la BOP. ¿Qué operaciones hago? ¿En qué orden? ¿Cuáles son los recursos que utilizo? Etcétera, etcétera. Un poco que esto lo que estamos tratando de englobar, que todo está conectado, todo lo que hago con la planificación, que es lo que estamos viendo ahora, lo puedo validar con el gemelo digital y a la vez después utilizar esa información para mandarlo a la producción real y por otro lado traer con aplicaciones que también tiene el PLM toda la información que viene de la producción real y lo que viene del producto como retroalimentación para que para mejorar mi EBOM, para mejorar mi BOP y mi BOE. Y ahí entramos en ese loop que le decíamos. Hago, valido, fabrico o uso, tengo retroalimentación, corrijo y empiezo a andar en una loop de mejora continua. Luis. Y bueno, esto es lo que decíamos anteriormente, digamos que al estar todo conectado, cada cambio que se produzca va a tener impacto. No vamos a tener eso que decíamos antes de que estamos enviando una pieza con un diseño que no es el actualizado realmente, porque siempre va a haber, está todo tan conectado que cuando haya un cambio se le va a avisar a la persona que corresponde que tiene que verificar ese cambio y tiene que hacer las aprobaciones para volver a mandar, por ejemplo, a diseñería, a ingeniería de producto o mandárselo al procesista y hacerle llegar solamente la información correcta y actualizada a las EWI, que sería el operario en planta. Bueno, entonces con esto queremos solo un poco cerrando todo, mostrar, nada, son solo unos gráficos diciendo que esto funciona en todos los ámbitos. Tenemos la industria automotriz, tiene mucho uso de estas tecnologías, ¿no? Pero también lo estamos trabajando nosotros con la industria agrícola acá en Argentina.
Entonces vamos generando con todos esos gemelos digitales conectados al PLM, lo que se llama todo lo que es el gemelo digital holístico, ¿no? Está todo concentrado en una misma base de datos. Entonces, como hablábamos recién, el PLM queda siendo el corazón de toda la información de nuestro producto y nuestro proceso en la planta, ¿tá? Abarcando todas las áreas del producto. Y solo para terminar, les dejamos un video, este es un video de Maserati, donde muestran de alguna manera todo lo que charlamos, pero en una fábrica de autos italiana de primera línea como Maserati. I think first and foremost with the Ghibli we wanted to produce a new Maserati, meaning that the Ghibli adheres to the core brand values of Maserati, being Italian style, dynamic performance and refined luxury. The challenge obviously in terms of launching higher volume cars within a modern manufacturing facility, state-of-the-art manufacturing facility, is to retain that bespoke feeling within the cars, which is very much appreciated by our clients. Being able to work in a digital twin is a significant evolution compared with the past. By using integrated software such as NX and Teamcenter, we can have an interface of all the teams developing the project on the same mathematical base. This allows us to reduce analysis times and to avoid possible errors caused by miscommunication between the different teams. We can say that one of the strong points of Siemens is the fact that we offer a product portfolio which covers both the manufacturing and the engineering side. And what's more, that these products are also tightly integrated. The Technomatics tools are above all useful in the analysis of the product and in the simulation of the product line. Earlier planning and development know-how is thereby incorporated and implemented in the overall design. The aim was to produce 3 times as many cars than before, while maintaining the same level of quality, which is obviously higher simply because it is a Maserati. Well, CAS is an integrated system used by the entire Fiat Chrysler Automobiles group and is also installed in the Maserati plant. It facilitates the management of the plant with Siemens PLC and HMI hardware with WinCC and Step 7, delivering all the diagnostics of everything that happens in the plant in real time. So Siemens technology helps us to be more efficient and have better quality management in the production plant. The expertise is not only in the tool, so not only in the software, but above all, about how to use the software within the setting of Maserati and FCA, because that is where we really make the difference. Bueno, hasta acá llegó nuestra exposición, así que quedamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer. Excelente, Lucas, Luis. La verdad es que muy buena presentación,
con bastante detalle. Así que bueno, muy, muy agradecido por ese lado de poder compartir la experiencia que tienen ustedes. De hecho, muchas de las presentaciones que hicieron fueron casos reales, ¿no? De hecho, acá en la Argentina, hecho desde Córdoba y aplicado, digamos, a la industria local. Tenemos acá un par de preguntas. Voy a empezar yo. Un segundo. Acá, digamos, un poco, me gustó mucho esto de que cómo fue la presentación en cuanto al el ordenamiento donde planteas la robótica, planteas, digamos, el gemelo digital, la robótica, y cerrás todo con el sistema PLM. Una de las preguntas que están haciendo es, bueno, ¿cómo se relaciona este sistema de PLM que involucra, como vos decías, la simulación, involucra algunas cuestiones que tienen que ver CAD/CAM y demás? ¿Cómo se relaciona todo con el sistema ERP, ¿no? Con el sistema que de alguna manera está relacionado con toda la gestión de la organización? Es muy buena pregunta. El ERP es el sistema que gestiona todo lo que es las transacciones comerciales de la empresa, ¿no? Entonces vamos a ver el patrimonio físico-financiero con el ERP. Lo que hace el PLM es gestionar la propiedad intelectual, ¿eh? Tanto sea de producto como de proceso. Es decir, cómo sé yo, todo lo que yo sé de mi producto y todo lo que yo sé de cómo fabricarlo. ¿Cuál es la relación entre ambos? Ambos se dan en la relación en la producción, es decir, el PLM le va a entregar al ERP esos listados que hablaban, EBOM, MBOM, BOP, ¿ah? Son listados que en el ERP tienen otros nombres, pero básicamente la MBOM, que es el listado que nos sirve para fabricar, ¿se acuerdan que era EBOM, el listado de ingeniería, viendo el cliente? Bueno, la MBOM es el listado viendo puertas adentro, ese listado M es el listado de artículos en un ERP, y se lo podemos entregar de cualquier manera a los sistemas administrativos para que tengan ese listado de fabricación. Y la BOP, que es lo que explicaba Luis, de que es el listado de procesos, que en los ERP se llaman las rutas de fabricación. Son datos que son fundamentales para que el ERP pueda gestionar las compras, los stocks, las órdenes de fabricación y las entrega a los clientes, ¿no? Esa es la relación que tenemos, es decir, entrego esos listados muy seguro de que están bien hechos y muy seguro de que los voy a poder actualizar en tiempo al sistema administrativo para que reaccione y vea cómo gestionar compras, stocks, producción y entregas. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, excelente. Y hay una pregunta asociada también a todo esto que vos mencionabas. Cuando vos hablabas de el EBOM, MBOM, BOP, sí. Si eso está, digamos, dentro de una interfase de una aplicación en la web, digamos, o se puede conectar esto a la nube. Si toda esta información lo podemos llegar a tener en la nube, o tiene que estar digamos, en algún servidor dentro de la empresa, ¿no? Sí, digamos, el EBOM, BOP, son todas partes del PLM, vamos a decir así, que también gestionan los CAD, que también gestionamos los CAM, los CAE, todo está en ese mismo entorno. Ese, en el caso de Teamcenter, pero seguramente en caso de todos los PLM del mercado, puede ser un servidor local, donde yo tengo mi intranet y trabajo sobre ese servidor, pero también puede ser un servidor en la nube. Hoy, la tendencia es ir a la nube, pero solo tenemos que tener a lo mejor un poquito de paciencia, que tengamos mejores conexiones, sobre todo acá en Argentina, de velocidades de internet, porque el ERP por ahí en la nube solo hace transacciones de números y datos muy livianitos. Cuando nosotros hablamos de levantar una simulación como la que estábamos viendo recién, levantar un modelo CAD de un producto completo, estamos hablando de volúmenes de información muy grandes, ¿no? Entonces por ahí las velocidades de transacción de internet que hoy disponemos pueden que el trabajo en la nube se haga un poco más pesado, pero la tendencia es que eso pase. De hecho, ya hay una versión del PLM de Siemens que corre directamente en la nube y se está empezando a promocionar ahora, pero como les digo, va muy de la mano a las posibilidades de las velocidades de internet por el volumen de datos que trabajamos. Ok. Vos mencionabas recién el tema de la simulación, la construcción, digamos, de esos simuladores que mostrabas en los casos reales que llevaste adelante. Sí. Se tuvo que, en el diseño de los 3D, de donde aparecen las mesas, las máquinas, eso lo tuvieron que diseñar, o el software permite hacer ese diseño en 3D.
un poco lo que permite el PLM es la interacción entre distintos software. Entonces, con un CAD yo dibujo esas mesas, dibujo los dispositivos, y el PLM me lo entrega mediante la BOP o la BOE, me lo entrega el simulador. Estamos trabajando sobre una plataforma con un 3D único, que lo puedo editar y modificar en distintas plataformas. Puede ser en un CAD, puede ser en la herramienta de simulación, etc. Pero todos van a parar al mismo gemelo digital, sino que vamos a verlo con distintos ojos, haciendo foco en distintas funcionalidades con los distintos software. Pero como tenemos el PLM, el modelo CAD es único, o el modelo 3D, vamos a decir así, es único. ¿Sí? ¿Respondí? Correcto. Ah, También perdón. preguntan sobre la primera... Sí. Pregunta sobre esa simulación que vos habías mostrado al principio, donde estaba explicando con, digamos, la realidad virtual, ¿no? Que estaba explicando el proceso. Lo que nos pregunta es cuántas horas se necesita para crear una simulación como esa. Esa que no tenía, esa básicamente fue una simulación, solo simulación, no fue trabajo sobre los dispositivos, nada. Ustedes si habrán visto que estaba dibujado todo muy precario, solo lo que teníamos era el volumen y algunas representaciones, no había trabajo sobre el gemelo digital que ahora sí estamos haciendo. Ahí tuvimos alrededor de 700 horas de trabajo. Entre ida y vuelta con el cliente, buscar alternativas, encontrar la mejor alternativa para llegar al proceso que está. Hay mucha interacción con el cliente, ¿no? Porque por ahí tenemos soluciones que son de alto costo, por ahí tenemos soluciones que no son las que esperaba el cliente, o sea, hay una interacción muy grande, digamos. Generar una simulación rápida se puede hacer en un día o dos, ¿eh? Ahora, la interacción para encontrar el resultado ideal puede llevar un poquito más. Ok. Preguntan también, Ricardo está preguntando, bueno, agradeciendo obviamente la presentación que estuvo muy buena. Si hacen cursos de PLM o cursos de esto que vos comentabas de simulación, como mencionabas recién uno de los cursos, ¿no? Que se podíamos acceder, y de hecho después nosotros lo vamos a distribuir en la presentación para que puedan acceder a la parte de esa capacitación. Sí, mira, normalmente nosotros no dábamos cursos abiertos. Generalmente los cursos que nosotros impartíamos eran para las personas que compraban el software. Con esto de la pandemia y con todo lo que estamos trabajando un poco más desconectados, sin movernos a los clientes, nos llevó a hacer algunos eventos, digamos, como fue el concurso que les mencioné. Incluso hicimos antes de eso algo con la simulación de planta. Así que bueno, el campus que le estamos mostrando y que le mostramos en ese momento y que lo estamos invitando a que vayas, que son los cursos gratuitos, estamos comenzando a hacer cursos abiertos. Hoy hay un curso del CAD de Siemens de gama media, que es Solid Edge, pero poquito a poco vamos a empezar a abrir y generar cursos de las otras herramientas. Perdón, una aclaración, lo vamos a ver en una filmina más adelante. También está el acceso a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube, además, también está subido el curso de Plant Simulation, de todo lo que es simulación de planta, un curso que hicimos hace un tiempo atrás. Así que ahí también van a poder ver las 6 clases que se hicieron, duran más o menos 1 hora y media cada una. Así que bueno, van a tener más adelante, lo van a poder ver y poder acceder si les interesa. Correcto, perfecto, muchas gracias. A ver, Marcelo, vos pusiste ahí una pregunta, si lo podrías hacer. A ver si lo puedo... Sí, ¿puedo hablar? Sí. Sí. No, hice un par de preguntas. Cuando dijiste 700 horas, ¿asumimos que son 3 meses de una persona o en simultáneo y lo resuelven en un mes? En nuestro caso fue en simultáneo, pero podría ser una sola, digamos, sí. Y en la planta, ustedes, la empresa de ustedes son 30 personas y hacen sí, todo esto. 25. Sí. A mí, como integrante del equipo de dirección de una ingeniería industrial, me interesaría saber las especialidades. Si bien ustedes lo pusieron, los diseñadores NX CATIA son ingenieros o ingenieras mecánicas. Hay de todo. Un poco, ahí vuelvo para esa primer filmina si quieren. Está acá. En general hay muchos estudiantes en nuestra empresa, digamos. Nosotros tenemos, de todos son alrededor de 19 diseñadores, donde hay diseñadores industriales, hay algunos chicos que están estudiando y algunos recibieron ingeniería.
esos 19 por ahí tienen algunas especializaciones más. Si vos contás todos esos números, son un montón de personas, no son 25. Lo que pasa es que esos 19 diseñadores, uno es Project Manager, hay 3 pilotos de proyectos, o sea, tenemos como diferentes roles que vamos tomando. Hay 2 de ellos que son los que hacen la parte de CAE, hay otro que hace la parte de CAM, y así vamos especializando a algunas personas cuando tienen el perfil en determinadas herramientas. Pero sí, hay una mezcla entre diseñadores industriales, estudiantes de diseño industrial, y ingenieros y estudiantes de ingeniería. Una pregunta, ¿puedo hacer 2 preguntas más? Todas las que Esteban. quieras. Sí, no hay problema. ¿Podrías, así sintéticamente, pilotos de proyecto, qué es lo que hacen? O más básicamente... Bueno, eso está cambiando un poco, estamos cambiando un poco la estructura interna. Eso tiene que ver, o sea, nosotros empezamos siendo 2, hace unos 20 años. Entonces, de alguna manera, bueno, cuando empieza a aumentar un poco la demanda, empezás a hacer una organización interna de decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar los proyectos? Cuando éramos 2, los llevaba yo y me ayudaban. Cuando éramos 3, más o menos igual. Llegamos a 6 y ya empezó a ser un poco muy agobiante la cantidad de información que manejar. Los proyectos de estos trabajan con muchísima información, ¿no? No solo es el producto que hay que fabricar, sino los tiempos ciclos, los procesos, hay un montón de información. Entonces, ¿qué se hizo? La imagen de Project Manager que lleva el proyecto, pero tenés un piloto que va llevando distintos proyectos y te ayuda, digamos, como project a gestionar la información sobre todo. Eso sí, seguimos agregando gente y ya los pilotos dejaron solo de hacer eso, sino te empezaron a charlar con el cliente, empezaron a ver quién hacía qué de todos estos recursos. Entonces ya llegamos ahora, hace un año atrás, cuando ya el piloto también se cargó mucho. Entonces ahora hemos cambiado un poco la estructura, por eso este PowerPoint es viejo y estamos hoy en un ensayo de una nueva estructura donde hay especialistas en servicio. Entonces tenemos especialistas en servicio de conceptualización, es decir, quien idea un proceso, quien idea un dispositivo o una máquina. Después tenemos el encargado y la gente especializada en lo que es documentación, es decir, alguien piensa la máquina, pero después hay que afinar todo lo que hay que hacer y hay que entregar documentación para fabricar. Entonces esa línea es lo que hace. Después hay gente especializada en lo que es curso, gente más especializada en la gestión de implementaciones de software, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí una especie de una organización un poco más matricial, donde hay equipos con más especialización y después sí las personas que hablan con el cliente y llevan la información son transversales y van comprando el tiempo de estas líneas de servicio especializado. No sé si me logré hacer entender. Sí, perfecto. Más o menos así. Y lo último, de alguien que fue proyectista en el siglo pasado, con esos tecnígrafos y tableros. Sí. Se eliminan prácticamente todos los errores en el montaje de los productos. No. No hay quien vaya a buscar al que firmó el plano. No se eliminan todos y se reducen un montón. O sea, la actividad proyecto, o sea, depende también de qué estamos hablando, ¿no? O sea, nosotros hacemos diseños de maquinaria que se va a fabricar una sola. Entonces, el nivel de verificación que tenemos es todos los gemelos digital que estábamos comentando. Antes no los teníamos, estamos hablando de 10 años atrás, no teníamos estos gemelos digitales más que el CAD y hacer los planos de lo que dibujábamos en 3D. Hoy ya tenemos muchas más validaciones que sí reducen los errores, pero estamos haciendo un prototipo y es un desarrollo. Entonces, el errar es parte de lo que tenemos que contemplar. Entonces, solo editar una cota para poner un valor y que me equivoqué porque justo me distraje y lo puse mal, ya es un error. Entonces nosotros tenemos todo un sistema de control que no vamos a dejar por ahora, porque las personas nos equivocamos, sobre todo cuando hacemos prototipos. Manejamos cantidad 1 de la producción de lo que nosotros hacemos porque son máquinas únicas. Ahora, si yo voy a producir, no sé, el dron que veíamos recién, un auto, lo que sea, yo tengo muchas instancias en las que puedo mejorar lo que hago. Hago un prototipo, hago 2 prototipos, hago 3 prototipos, y cada uno de ellos lo hago mejor. Después hago una preserie, de esa serie preserie la mejor, y ya cuando salgo con la serie definitiva tengo muchos de los errores que puedan pasar en las versiones de prueba solucionados. El errar es humano y es parte de la actividad proyectual, sobre todo con la complejidad que suelen tener hoy los productos y los procesos, ¿no? Muchas gracias, Lucas. De nada. Gracias, Lucas. Justamente dentro de la carrera de Ingeniería Industrial hay una materia que se llama Desarrollo de Producto.
¿no? Y dentro de esa materia de desarrollo de producto se ven, digamos, como las diferentes instancias que de alguna manera vos lo estuviste mencionando hoy dentro de lo que es el PLM, ¿no? El ciclo de vida de producto. Y bueno, por eso un poco las preguntas también que estaba diciendo Marcelo. Es interesante. A ver, si vamos y volvemos al siglo pasado, pues yo también dibujé en tecnígrafo y con tablero, ¿no? La primera gran revolución en nuestro rubro fue el AutoCAD. O sea, dejar de usar el lápiz y el Rotring a un tablero digital siempre en 2D fue un gran cambio. Fue para mí una de las grandes revoluciones. Pero el cambio fuerte también fue de ahí al 3D. De poder de tener un tablero digital, es decir, que dibujo planos, pero en vez de dibujarlo con un lápiz, lo dibujo con un mouse, cambió mucho, pero seguía siendo un plano. El cambio fue del 2D a tener un 3D y que el 3D sea un reporte, el 2D, o el plano sea un reporte de ese 3D que yo dibujé, fue otra de las grandes revoluciones. Así como lo veo yo, para mí el PLM es la que sigue. Esto no se ve a nivel por ahí hogareño, trabajando, dibujando yo mis cosas, pero sí a nivel corporativo. El PLM trae muchas respuestas a problemas graves que tienen las empresas. Esa gestión las hacen las personas se equivocan, como hablábamos recién, una equivocación mínima. Nosotros hemos estado haciendo demostraciones del PLM a clientes que cuando les mostrábamos cómo funcionaba, se hablaban entre ellos: ¿y te acordás las 1500 piezas que fabricamos el otro día? Sí. ¿Que eran erróneas? Sí, con esto no nos pasaba. Hay mucha gestión documental y mucha gestión de todo lo que hablamos ahora que hoy lo tienen que hacer las personas, y nos equivocamos. Correcto. Otras preguntas más que tenemos dando vuelta. Sí. También agradecen la presentación, que muy buena la presentación, así que por el lado de todos los que Bueno, gracias. estuvieron conectados, están muy agradecidos, muy interesante. La pregunta es, los proyectos de realidad virtual, No te escucho del todo bien. que se mostró en la fábrica de Mendoza. ¿En qué estaba comentando, digamos? Se cortó, Esteban. Sí, decía sobre el proyecto de realidad virtual, sobre, digamos, lo que se mostró sobre la fábrica de Mendoza. Llevar adelante ese proyecto de simulación virtual, ¿en qué orden de magnitud de inversión estamos hablando? Es decir, ¿qué costo, digamos, tendría para una empresa llevar adelante un proyecto de esa magnitud como la de Mendoza? Hacer la simulación. La simulación y bueno, o llevar a cabo los cambios, porque cambia claro. No, sustancialmente. acá, digamos, la pregunta está orientada hacia el proyecto de simulación de realidad virtual, es decir, presentar la realidad virtual. Sí. No, los cambios, obviamente, ahí hay mucho de consultoría y mucha cuestión metida para ver qué cosas se puede llegar a mostrar, ¿no? O mejorar. Por eso, el proyecto en sí son estas 600, 700 horas de trabajo. Ese más o menos hay un valor de hora, digamos, que depende un poco del mercado, digamos. Después los cambios son grandes, sí. Ahí en ese caso yo les había mencionado que hay 3 grandes cuellos de botella que hay que solucionar, y bueno, ahí también estamos interviniendo con el diseño de las nuevas máquinas, nuevos procesos, que es la zona de soldadura, la zona del torno, que ya se está haciendo un cargador automático y todo lo que hace falta para acelerar ese proceso, y una completa nuevo proceso de pintura. Y ahí solo un presupuesto rápido que consiguió la empresa de una cabina de pintura automática eran $80.000, creo, para tener una... Pero bueno, eso se contrasta con el throughput, digamos, la cantidad de producción de más que van a sacar si ponen eso, que nosotros lo podemos prever y podemos decirle con la simulación cuánto va a ser. Es decir, si hoy producen 20 mandriles por día y a lo mejor con la cabina de pintura hacen 25. Ahí la empresa hará sus números y ver en qué tiempo retorna esa inversión, si vale la pena o no. Correcto. Otra pregunta también tenemos por acá, relacionado al tiempo que aparece acá en la presentación, me imagino sobre un proyecto, pero digamos, la pregunta está más orientada si hay algún estudio de mercado, digamos, dentro de lo que es la parte de diseño, o ustedes no se ocupan de hacer el estudio de mercado. No, nosotros no nos ocupamos de eso y no tenemos... A ver,
Si el estudio de mercado es ver cómo está nuestro producto, tenemos la herramienta que podemos empezar a usar, que eso ya depende de qué es lo que usemos, de lo que es Internet de las Cosas, que nos dé datos nuestro producto en el mercado. Ahora, desde el punto de vista de la herramienta que nosotros estamos hablando, son herramientas más orientadas al estudio de producto y procesos y no de mercado. No tenemos herramientas nosotros para estudiar el mercado. Sí, a lo mejor puede haber algo que nos retorne datos de nuestro producto en el mercado. Por ejemplo, hoy un lavarropa que hace Drean tiene una conexión a internet y seguramente deberían estar recibiendo datos de cuánta ropa le cargan, cuánto peso está, cuántas veces al día lo abusan, etcétera, etcétera. Y eso le da información a Drean, que de hecho es usuaria del PLM de Siemens, para que ingrese esos datos ahí y poder reconfigurar a lo mejor la próxima línea de producto. Correcto. Si nosotros tenemos que, digamos, la accesibilidad de este tipo de herramienta para una empresa pyme, digamos, es factible, digamos, sí. Estamos hablando de una inversión, digamos, de poder instalar una empresa que en principio tendrá su sistema ERP y quiere, digamos, avanzar, digamos, en poder utilizar este tipo de herramienta. Todos nuestros clientes son pymes. Tenemos clientes que tienen 3 licencias del PLM. El gerente de ingeniería y los 2 dibujantes. No hay limitaciones ni de menos ni de más. El mismo PLM que usa esta empresa que tiene 3 licencias, lo usa Ford a nivel global, lo usa Nissan a nivel global, lo usa Fiat, como veíamos en el video, a nivel global. Es el mismo, ¿eh? El mismo. No hay problemas de ser grande o chico para acceder a las herramientas. Bien, a ver, voy a hacer una pregunta, pero a ver si lo interpretás. Sí. Las actualizaciones de SW, no sé a qué se referirá SW. Software, ¿sí? Está bien. ¿Se deben pagar o están incluidas en el canon mensual anual? Bueno, esa ya es una cuestión comercial que cada fabricante de software lo puede manejar. Si quieren le cuento la de Siemens. Siemens tiene varias alternativas. Una es adquirir el software y ya el software nunca es de las personas ni de las empresas. El software se licencia, es decir, el fabricante del software me da una licencia de uso y es perpetua. Lo que puedo poner es un mantenimiento que yo pago mensualmente, anualmente, como arregle comercialmente, para que tenga todas las actualizaciones que van saliendo. Otra metodología que está vigente en varias empresas, que también la tiene Siemens, es la suscripción. Es decir, yo pago por el tiempo que uso el software. Si lo dejo de usar, dejo de pagar, que se llama suscripción. Eso incluye las versiones del software y las actualizaciones que vayan apareciendo. El software nunca es de las empresas, pero digamos la diferencia de suscripción es que no es perpetua, digamos. No es que me dan una licencia para usarlo para siempre, sino que cuando acabo la suscripción, yo el software no lo puedo usar más. Tengo que renovar esa suscripción para seguir usando. Perfecto. Bueno, por mi lado, ahí se colgó un poquito, pero ahí estamos. Te preguntaba, Gustavo, si tenés ahí alguna pregunta. Por mi lado, sí estaríamos de preguntas. Ok, no, yo en principio tengo 2 preguntas. Una, si el PLM se conecta, digamos, más allá que algo comentaste de PLM y ERP, si se conectan, digamos, por interfaz como para que el usuario no tenga que duplicar la información, sino que lo cargue solo en el PLM y en automático, digamos. Sí, el secreto para que funcione. Sí, tiene que ser automático. Una carga manual no tiene mucho futuro. Sí, hay varios niveles de conexiones. Hay licencias, en el caso de Siemens, que conectan a los distintos ERP y son conexiones vivas, es decir, todo lo que hago en un lado lo veo en el otro. Y si no, lo que podemos hacer también es con alguna programación hacer conexiones de las bases de datos donde cada vez que algo se aprueba en el PLM pase al ERP y se actualice. Pero sí, manual no funciona. No, las personas se olvidan de actualizar las cosas y no tenemos la seguridad de que lo que estamos viendo es lo último. Perfecto.
Y la otra pregunta que tenía era, los ejemplos fueron, creo que algo dijiste también, los ejemplos fueron todos de ingeniería. ¿Se usa en algún otro tipo de industria, no sé, consumo masivo o cualquier otra que no sea de ingeniería? ¿Cuál de las herramientas? ¿El PLM? Sí. A ver, sí, te escucho. Sí, no, las que nombraste, digamos, ya sea PLM, entiendo que sí, la parte de robótica y gemelos. Bueno, lo que es PLM es una herramienta de gestión de propiedad intelectual. Entonces yo tengo cualquier cosa que gestionar documentalmente y de algún proceso me serviría. Probablemente para algunos rubros no sea la mejor herramienta. Puede que haya rubros donde estamos un poquito más lejos, como por ejemplo los procesos continuos, es decir, todas las empresas que procesan, como por ejemplo una minera, como procesa una industria de alimentos, en la parte de todos procesos batch o mezclas de químicos o alimentos, ahí nosotros hablábamos de piezas, siempre hablamos de producción discreta, hago 1, 2, 3, 5 piezas. Ahora, cuando hago un lote de determinada cantidad de líquido y ya ahí no es la misma lógica, probablemente nos sirve en algunos ámbitos y para otros ámbitos sea mejor otras herramientas que de hecho sí me entienden, que son para formulaciones y ese tipo de cosas. Respecto a las simulaciones, la más versátil es la simulación de planta, porque es una simulación que por detrás no es una simulación de planta, es una simulación por eventos discretos. Hay lógicas que se pueden incluso programar, hay un lenguaje de programación donde yo hago procesos que pueden ser lo que yo pueda adaptar para eso. Eso de Plan Simulation, digamos que la herramienta es la más versátil de todo. De hecho, se puede usar, lo hemos visto en casos de el análisis del tráfico de una esquina complicada, como le decía al principio, es decir, bueno, ¿cómo debería ser la secuencia de los semáforos para que no se me abarrote el tránsito? Entonces puedo probar ahí con los datos estadísticos de cómo llegan todo el tráfico en los distintos horarios, cómo se acumula y hacia dónde doblan, digamos, puedo modelar esa esquina, por decirlo así, y ver de qué manera optimizar eso. Se puede usar para, como le decía, salidas de emergencia, tráfico de las valijas y todo el manejo logístico de un aeropuerto para entregar la valija correcta al avión que se va y no a otro. Bueno, esa diría que es la herramienta más híbrida para ponerla en distintos ámbitos. Excelente. Ahora que nombras simulación, se me vino otra pregunta, digamos. Nosotros desde la universidad estamos medio trabajando con FlexSim, que es otra herramienta de simulación. Sí. El Simulation de Siemens, ¿qué tan experto de software, qué tanto tenés que saber de software como para usarlo? ¿O es bastante intuitivo, así que entorno gráfico? No, Plan Simulation es una herramienta de un perfil, pero es lo mismo que FlexSim, ¿no? Son si quieren, competencias. Son herramientas que para sacarle todo el potencial por ahí hay que hacer algo de código o de programación. Entonces, es para un perfil un poquito más específico. Para simulaciones simples se puede hacer algo, pero para sacarle el potencial en realidad necesitamos gente un poco más especializada. Excelente. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Estamos viendo muchos agradecimientos por la explicación, que fue muy, muy buena, impecable. Así que muy agradecido por ese lado. También nosotros agradecidos, Lucas, Luis, por su colaboración y bueno, nuevamente insistir esto del detalle y la experiencia que pudieron ustedes adquirir en todos estos años y poder mostrarla y compartirla, digamos, a todo lo que están conectados. Así que desde ya muy agradecido por ese lado. Gracias a ustedes también por darle la oportunidad. Bueno, nuestros datos ya los habíamos dado, los van a tener y un poco lo que le decía Luis, que pueden ir acá. Nosotros tenemos el canal en YouTube donde están estos cursos que le estamos diciendo que estábamos dando. Son todos cursos introductorios, pues son cortitos, pero siempre nos basamos en software que ustedes puedan tener de manera o educativa o al menos de trial, para no andar con esa dificultad de no tener el software. Así que los invitamos a que puedan conocer un poco más ahí. Excelente, entonces.
bueno, lo vamos a ir despidiendo. La verdad que estamos muy bien en los tiempos. Está todo, parecemos ingenieros, bueno, diseñadores, pero estamos todos con el tiempo justo en todo. Sobre la presentación, excelente, y las preguntas también fueron todas muy, muy interesantes. Muy acertadas, y participaron. ¿Sí? Así que bueno, siguen agradeciendo. Excelente presentación, muy buena presentación, y seguramente vamos a visitar un poco lo que vos estabas mencionando de tu página para ir viendo algunas herramientas que estabas mostrando. Y bueno, seguiremos en contacto. O lo que necesiten, nos contacten. Muy buena la última Gracias. pregunta. Para fabricar Fernet no puede usarse un PLM, preguntan. Sí, se puede. Ustedes saben que hubo una demostración de Siemens para preparar Fernet en una máquina. Sí. Si puedo, les facilito el video, pero sí existe la máquina. Un poco lo decía porque es un proceso batch y demás. Sí, pero bueno. tal cual. Un poco Tal diciendo, cual. respondiendo a la pregunta que hizo Gustavo de si se puede usar en otro tipo de procesos, digamos, hoy Plant Simulation se está utilizando en la fábrica de leche y Lolay, así que no nos falta mucho para llegar a Branca. Ya está, claro. Estamos muy cerca. Muy bien. Lo vamos despidiendo entonces. Nuestros estudiantes siguen conectados porque nosotros seguimos ahora a las 20 horas, seguimos con la clase y bueno, esto parte de esta materia, este ciclo de conferencia, y después seguimos con la materia en la segunda hora. ¿Sí? Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Seguiremos gracias en contacto. a ustedes. Gracias y buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches.